empecé, o nací en realidad, entre animales y libros, se diría, la verdad. ¿Por qué? Porque mis viejos, tanto mi padre como mi madre, muy bicheros los dos. Mi vieja siempre fue muy mascotera, es muy mascotera. Mi padre ya falleció, pero mi madre no. Mi vieja siempre rodeada de perros y de gatos. Y mi viejo muy afecto a los libros, sobre todo los libros de historia antigua, de paleoantropología, de El origen del hombre, libro de Darwin en casa. Y bueno, nací en Quilmes y en consecuencia en la biblioteca de casa estaba el libro de Hudson, allá lejos y hace tiempo. Así que uno de los primeros libros y el primer contacto con las aves o con la naturaleza bonaerense, digamos, fue el libro de Hudson desde muy chico. Nací en Quilmes, de Quilmes nos mudamos a Espeleta, que es una localidad cercana a Quilmes, y a los 6 años, que puede ser el primer recuerdo que tengo, con papá íbamos caminando, cruzábamos Ducilo, que era la fábrica que estaba ahí, y íbamos hasta el Aeroclub, porque papá es fanático de los aviones igual que yo, nos gustan mucho los aviones, íbamos a mirar los aviones, pero en ese trayecto que hacíamos desde casa, con 6 años, hasta el Aeroclub, papá me iba contando los pájaros que veíamos. Papá conocía mucho de aves, ya te digo, primero porque, bueno, había leído a Hudson, tenía muchos libros de Orvieto y demás, porque papá era cazador y trampero, las dos cosas. Entonces papá le encantaba cazar patos y tenía pájaros enjaulados. Mi vieja tenía los canarios y él tenía sus jilgueros, su cabecita, su cardenal. Así que bueno, entre los animales que papá tenía en jaula y los que traía cuando era yo más chico, que papá los traía cuando venía de cazar, yo me ponía al lado de él cuando él limpiaba los patos que cazaba y cuando me iba mostrando la diferencia entre un picasso, un capuchino, un maicero, un barcino, cómo eran las alas, me mostraba y me contaba todas esas aventuras y muchos pájaros que él, habiendo leído a Hudson, veía cuando iba a la laguna. Entonces, bueno, conocía flamenco, conocía las garzas. Todo eso lo fui mamando desde muy chiquito. En el año 78 nos mudamos a Moreno, la localidad de conurbano bonaerense al oeste, bonaerense, y bueno, ahí ya empecé, ya un poco más grande, ya estaba en tercer grado, cuarto, ya salía con papá. Papá me llevaba a un arroyito que estaba cerquita ahí de casa a buscar peces, porque papá también era un gran pescador, y íbamos a buscar peces con una red, y con esa red sacamos los peces chiquitos, y bueno, como teníamos un negocio que vendíamos productos sueltos, teníamos los famosos frascos de aceituna y en esos lo usábamos como pecera. Entonces ahí adentro poníamos las mojarras, los dientudos, los limpiavidrios, limpiafondo que había. Y ahí por primera vez conocí el famoso pavito, los sinolevias, porque era una laguna temporaria que hacía el arroyito. Y bueno, con 8 o 9 años por primera vez, ahí empecé a buscar un poco de información en los pocos libros que había. Y bueno, me enteré por unos criadores que en ese momento había pajarerías en Moreno, que los vendían. Entonces bueno, un acuarista que tenía un acuario que vendía peces de acuario en el centro de Moreno, me dijo: no, esos peces que ves vos con la cola larga, que son pavitos, son los sinolevias. Así que bueno, fui aprendiendo todo eso. Y bueno, en uno de los tantos viajes de papá al centro a comprar mercadería, aparece con un libro en casa, con un hombre con unos prismáticos y 2 pájaros amarillos. Es la famosa guía de Tito Noroski del año 78, que es la famosa guía de aves de la provincia de Buenos Aires. A partir de ese momento se me explota la cabeza con los pájaros del todo, y bueno, ese libro pasa a ser la Biblia para mí, y todas las salidas que yo hice con papá al principio, acompañarlo a cazar o acompañarlo a trampear, yo llevaba el libro y lo usaba como si fuera una libreta de campo, el mismo libro, o sea que el libro yo lo iba pintando con los pájaros que iba viendo, anotaba los que veía en el mismo libro, las cosas que por ahí no estaban en el libro yo las anotaba al costado, o sea que ese libro terminó todo escrito, iba anotando todas las especies, ¿no? Y empecé a hacer con
8, 9, 10 años las primeras listas de aves de los pájaros que veía cada vez que salía con papá. Después ya un poco más grande, ya de 10, 12 años, ya salía solo, salía con mis hermanos, obviamente salíamos con la onda, con la gomera, pero papá siempre fue un cazador muy estricto en el sentido de que solamente él siempre cazaba lo que comía. Papá no cazaba por cazar, odiaba esas fotos que me mostraban en la revista Orbea de 300 o 400 perdices cazadas. Papá cazaba siempre para comer, cazaba lo mínimo indispensable, y con la onda él siempre nos decía que podíamos cazar nada más que palomas y no le podíamos atirar ningún otro pájaro. Así que bueno, salíamos a cazar palomas y bueno, pero en ese salir con la onda, que muchos era nuestra forma de contactarnos con la naturaleza en esa época, cazábamos palomas, pero bueno, a su vez mirábamos las distintas especies que encontrábamos. Yo siempre, como les decía, con la guía de Tito en el morral. En esa época salía con un morral, no salía con mochila, no había época de mochila. En una de esas tantas salidas, con papá, papá le gustaba la paleontología, también le gustaba la arqueología, sabíamos de las dos cosas. Nos pusimos a excavar en el río Reconquista un hueso que aparentemente salía, que sobresalía, y bueno, nos encontramos un pedazo de hueso. Ese pedazo de hueso lo llevamos al Museo de Moreno, ahí en el Museo de Moreno había algunos restos de fósiles, y bueno, lo clasificaron como que era un pedazo de un hueso de Euriptodonte, y bueno, lo extraen y lo llevan al museo. Y ahí, bueno, empezó toda una relación con la gente del museo, empecé a incursionar en la paleontología. A su vez, dentro del grupo de la gente que participaba en el museo también había Jorge López, un amigo, que terminó después siendo un amigo, que hacía arqueología de forma autodidacta. Y bueno, así que con él empezamos a hacer salidas de arqueología y de paleontología, entonces bueno, hacía todo junto. Iba a los lugares que iba, yo que sé, veníamos al río Reconquista, o íbamos al río Luján, o íbamos al Delta, y bueno, yo hacía arqueología, paleontología, y hacía aves y bueno, y mamíferos también, porque ya tenía algunos conocimientos de, por lo menos los mamíferos más comunes los conocía, carpincho, las nutrias y todo lo demás. Así que bueno, todo eso fue los principios, digamos, de cómo empecé en el tema de la naturaleza, ¿no? Eso fue lo principal. Helio, en su laboratorio que tenía en el INTA, llega a la década del 90, la fatídica época del 90 para todo lo que es investigación y ciencia, y Helio lo dan de baja, le hacen una jubilación anticipada, y la gente del CONICET, sus amigos Contreras y todo el grupo gigantesco que había de mastozoólogos y de biólogos, Nando Kravitz y un montón de más que ahora no me vienen en la memoria, lo rescatan, digamos, entre comillas, ¿no? de que bueno, que se quedaba sin trabajo y se quedaba en el INTA, y bueno, entra al CONICET como investigador adjunto y va a parar al Museo Argentino de Ciencias Naturales. Obviamente todos los que colaborábamos con él, que éramos un grupo bastante grande, nos vamos a trabajar del INTA al Museo Argentino de Ciencias Naturales. Ahí en el Museo Argentino de Ciencias Naturales conozco más gente todavía, y empiezo a conocer lo que es el Museo Argentino de Ciencias Naturales, que es espectacular para aquel que no conoce. Pero una cosa es el Museo Argentino de Ciencias Naturales, la parte de arriba, la sala de exposición, y otra cosa más espectacular para nosotros es todo el subsuelo. Todo el subsuelo donde están todas las colecciones fantásticas de fósiles, de restos del siglo XVIII, casi XIX, las primeras colecciones de Burmeister, de todo, de Ameguino, todas esas cosas que están en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, ¿no? Que es increíble las cosas que hay. Y también conozco mucha gente que me abrió sus puertas de los laboratorios, como Astrane, como Contreras, como Yolanda Davis, como Bonaparte, gente con la que me conocí, incluso a incipiente Adrián Giaquino, que es hoy por hoy el director de la Fundación Azara. Él era ayudante de Bonaparte en esa época cuando yo estaba ahí, y nos conocimos todos ahí, tomábamos mate juntos, íbamos a un laboratorio y otro, tomábamos mate, nos cursábamos.
era un mundo aparte y bueno, aprendí muchísimo de cosas, de un montón de cosas. Estaba Carrizo, me acuerdo, con sus dibujos, dibujando batracios, con sus cantos. Estaba Estrani, que hablaba también, aprendí los cantos con Robert ahí, que estaba con su laboratorio de sonidos de aves. Un mundo, la verdad, que maravilloso. Era un placer visitar el museo. Mucha gente que conocí ahí, que terminamos siendo amigos y que hoy por hoy somos amigos. Y todo concentrado con el laboratorio de Helio, que bueno, era un poco el lugar donde nos juntábamos a charlar sobre distintas cosas, ¿no? Pero bueno, mi paso de ahí fue hermoso, la verdad que, y bueno, y un día, entre tantas cosas que hacía Helio, que Helio como mastozólogo y conocía mucho de tafonomía de huesos, aparece Mario Silveira, que es un arqueólogo, y le traía restos de los sitios arqueológicos que él estaba investigando de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, me pongo a investigar con ellos, lo ayudaba a Helio, entonces bueno, empezamos a clasificar. Helio clasificaba los mamíferos que comían, y como yo ya había empezado a hacer una colección de esqueletos de aves para reconocerlos, empecé a reconocerle también restos de aves de lo que Mario Silveira iba encontrando en los restos arqueológicos. Entonces bueno, Helio les clasificaba los restos de mamíferos y yo les clasificaba los restos de aves. Mario le comenta a Chechen, a María Teresa Boschín de Besú, que es otra arqueóloga, y Chechen, que trabajaba en el proyecto Picanilleu, también empieza a traer los restos a Helio para que se los clasifique. Cuando viene a traérselo, que se lo trae un chico, un arqueólogo que estaba estudiando arqueología, que era ayudante de Boschín, me dice: ¿por qué no te venís al Museo Etnográfico Argentino? Así que bueno, de ahí me fui siempre a donar, ¿no? Esto siempre ayudando a donar, sin cobrar un peso, esto siempre aprendiendo nada más. Me fui a trabajar a los laboratorios del Museo Etnográfico Argentino, así que también del Museo Argentino de Ciencias Naturales fui a parar al Museo Etnográfico, y bueno, y ahí conocí a un montón de gente de arqueología trabajando desde el noroeste al noreste, a Patagonia, y bueno, todo el mundo maravilloso que era arqueología, que bueno, también un poco lo que yo siempre relacionaba con papá, ¿no? Papá fanático del origen del hombre, Australopithecus, Homo, Paranthropus y demás. Me sentía un poco inmenso en ese mundo tan fantástico que es la arqueología. Así que bueno, esos fueron todos los pasos míos, ¿no? De aves a mamíferos, de mamíferos a arqueología, y de arqueología a fósiles, hasta incluso, bueno, no llegué a dinosaurios, pero bueno, los tenía ahí. Cuando estaba en la sala, que pasaba todos los días, entraba y salía, pasaba por al lado de los dinosaurios que estaban expuestos en la sala. Así que un placer enorme toda la gente que puedo conocer de haber estado visitando los museos del centro, digamos, de Capital Federal, ¿no? Bueno, Proyecto Ocio nace por un pedido de un amigo ya fallecido, un amigo y también un maestro, que fue Juan Carlos Chévez. Juan Carlos Chévez, que yo lo conocí gracias a otro maestro, que es Helio Mazoia. Lo conocí en el laboratorio del INTA Castelar, cuando Helio Mazoia trabajaba en el INTA, que nosotros fuimos a ver por unos fósiles justamente que habíamos encontrado. Bueno, Helio nos abrió la puerta de su laboratorio, y ahí entramos a un mundo fascinante que era estar con Helio Mazoia, todo un personaje para la mastazología argentina, un gran maestro. Y bueno, él me enseñó todo lo que es mamíferos, cómo hacer una publicación científica, cómo publicar, cómo hacer un artículo científico. Me enseñó taxonomía, sistemática, todo lo que él sabía. Y conocí grandes personas y muchos conocidos del ambiente y de todas las áreas en el laboratorio de él. Y uno de ellos fue Juan Carlos, justamente, Juan Carlos Chévez. Y bueno, en esas charlas que teníamos siempre con Juan Carlos siempre que, sobre todo Juan siempre rescató y trató de inculcar el tema de proteger y de, sobre todo, hacer recalcar de que tenemos que proteger las aves que están las especies que están en peligro de extinción. En una de las últimas charlas que tuvo antes que desaparezca, que fue en la casa de él, yo le pregunté, él ya había publicado Los que se van, todos los libros, que Juan publicó muchísimos libros por suerte. Le dije: Juan, ¿qué especie te parece de las que no los especialistas por ahí no siguen mucho,
vos considerás que está en peligro. Entonces fue Juan que me dijo, dice, prestar atención al lechuzón de campo, porque primero es un ave que no se sabe casi nada de la biología en la Argentina, lo que sabemos es de otros continentes, pues es una ave cosmopolita, pero prestarle atención, dice, fíjate si la podés seguir, porque además es una especie paraguas. Protegiendo al lechuzón de campo vas a proteger a todas las aves del pastizal y a todos los animales del pastizal. Bueno, y lo tomé como un mandato que me dio Juan, y bueno, así nace Proyecto Asio hace ya más de 10 años. Y bueno, se me ocurrió mucho antes de que la ciencia ciudadana se hiciera masivo como hace ahora. Empecé diciendo, bueno, que la gente a través de las redes sociales me pasara los registros que tenía, o por ahí las páginas que en ese momento era Ecoregistro, la única que estaba, que me pasaron los registros de hacerlo, como para... Lo primero se me ocurrió hacer, lo que hacemos todos, es hacer un mapa de distribución actualizado, con los registros que me pasaban, y bueno, ya estaban las fotografías, y bueno, ya muchos me pasaban fotografías y demás. Así que bueno, Proyecto Asio básicamente se basa en eso, en los registros que nos pasan los observadores de aves, y bueno, ya tenemos incluso registro de nidificación, ya estamos haciendo ahora campañas como la que salió hace poquito con respecto al productor agropecuario. Cuando encuentra un nido de lechuzón, ¿qué es lo que tiene que hacer? Que tiene que dejar el parche de pasto, o tiene que levantar la plataforma si está haciendo un rollo o está cosechando una pastura, porque también comprobamos en todos estos registros también sacamos que, bueno, que no solamente utiliza pastizales naturales, sino que también usa pasturas implantadas. Tenemos una buena red de conexión de fotógrafos y naturalistas y observadores y gente que, bueno, que nos manda sus registros. Y bueno, este proyecto fue tomado por Fundación Azara, en el cual yo estoy inscrito a Fundación Azara, y bueno, me brinda su apoyo y su marco institucional, Azara. Así que bueno, es un proyecto que, ya te digo, va adelante bastante tiempo, y bueno, seguimos recolectando datos, y bueno, una vez al año yo saco un informe de forma gratuita de todos los registros que se llevan, y bueno, es de acceso libre, y ahí cada uno puede ver reflejado todos los proyectos, los registros que se hacen, ¿no? Y bueno, los avances que vamos haciendo. Pero bueno, un poco es invitar a que todos aquellos que tengan registros de lechuzón de campo, no importa el año, ni la fecha, ni la localidad, y lo sumen tanto a Instagram o Facebook, que son las dos redes que tenemos sociales del proyecto, como para que el proyecto siga creciendo, ¿no? Y bueno, cada vez se va haciendo más grande. En esta zona sudoeste de la provincia de Buenos Aires, donde estamos, como no dijimos dónde estamos en Mordenave, en el centro del partido de Puan, sudoeste de la provincia de Buenos Aires, una zona que se caracteriza por tener grandes pastizales. Estamos al sudoeste del sistema de Sierra La Ventana, y estamos al sudeste de Sierra La Ventana y a espaldas del Caldenal Pampeano. Eso nos permite un intercambio de avifauna, sobre todo, muy interesante, que tenemos muchos visitantes estivales y muchos visitantes invernales. Estivales que vienen del norte, no muchos como por ahí más al norte, que no hay, pero sí tenemos muchos visitantes patagónicos, de aves patagónicas, que emigran de Patagonia y que vienen a pasar el invierno acá, ¿no? Entonces, abutardas, cauquenes, bandurrias y un montón de paseriformes que tenemos, pero bueno, es una zona bastante rica en aves durante todo el año. Pero a su vez, estos pastizales naturales que quedaron, porque es una zona que es más bien ganadera y no tan agrícola, es el último refugio de la loica pampeana. La loica pampeana es una de las 3 especies de pecho colorado que tenemos en la República Argentina. Está el pecho colorado común, Leistes superciliaris, la loica grande, que también está acá, Leistes loica, y el pecho colorado mediano, o el pecho colorado, o la loica pampeana, Leistes de Filippi. Esta especie está en peligro de extinción crítico, porque sus poblaciones solamente están ubicadas en este sector, y una población muy relictual en Uruguay, nada más. Acá ocupa nada más que partidos como Bahía Blanca, Torkins, parte de Dorrego, parte de Saavedra y el sudoeste del distrito de Puan. Yo tengo contacto bastante seguido con las loicas, porque bueno, la zona la recorro, ustedes saben que recorro mucho en bicicleta, entonces bueno, siempre salgo a sacar fotos en bicicleta, tengo la bicicleta preparada para sacar fotos
toda armada con un bolso de lente para llevar la cámara. Pero bueno, siempre que recorro los caminos rurales en bicicleta, entonces bueno, es parte de mi trabajo como naturalista, es salir a recorrer en bicicleta y sacar fotos y anotar todo lo que veo, obviamente. Pero bueno, cuando vamos a la zona eólica pampeana, siempre bueno, es más o menos los mismos lugares: Estela, Villa Iris, Rondó, San Germán, ¿no? Son todos pueblitos del sudeste de la provincia, bueno, del partido de Puan, que tienen eólica pampeana. Pero también tengo un amigo, Ricardo Fernández Chávez, que es un fotógrafo amigo, que tiene una población muy grande ahí en Saavedra, que nosotros llamamos el Grupo Saavedra. Con Ricardo siempre vamos, el año pasado estuvimos ahí metidos en un pastizal, en un campo muy grande, y relevando y sacando fotos de la eólica pampeana, pero bueno, es relativamente fácil de ver para nosotros. Pero bueno, recibimos también muchos fotógrafos de distintos lugares que vienen a sacar fotos, pues es el único lugar donde se puede sacar fotos de la eólica pampeana. Entonces bueno, normalmente siempre me contactan muchos fotógrafos, observadores. Bueno, entonces por ahí nos ponemos de acuerdo y bueno, salimos a recorrer los caminos para verla. La eólica pampeana hoy por hoy tiene dos proyectos. Uno que es el proyecto Salvemos la Eólica, que está a cargo del doctor Rodrigo Tizón, que es un biólogo que también hace agroecología, que es un grupo local de acá, digamos de la zona de Bahía Blanca, que recibió de la Universidad Nacional del Sur, que con él trabajamos, con Natalia Cosani, que fue la primera bióloga que trabajó sobre la eólica pampeana, hizo las primeras publicaciones de la eólica pampeana. La eólica pampeana no tenía casi ninguna publicación, las primeras publicaciones las hace Nati Cosani. Nati es actualmente docente de la Universidad Nacional del Sur. Y bueno, con todos ellos formamos un grupo que estudiamos toda la eólica en distintos lugares. Ahora se sumó Agustín Álvarez, que también es que hizo su tesina hace poquito un poco sobre distribución y está haciendo nidificación. Así que bueno, de a poco vamos trabajando en conjunto y bueno, vamos tratando de hacer distintos proyectos para conservación. Logramos que un campo de uno de los integrantes, que es Cristóbal Doini Cabré, que es el autor de la guía de las aves de Sierra La Ventana y de la Pehuenco, en su campo, que está ubicado en Berraondo, en el partido de Torquins, sea el primer refugio privado de vida silvestre donde la eólica pampeana actualmente su población está conservada. Y es donde mayormente concentramos los estudios. Pero después, bueno, tratamos de relevar todas las zonas y bueno, buscamos las asociaciones de distintas cosas. Buscamos, bueno, por ejemplo, por qué en algunos pastizales, si bien toda la zona es de pastizal, por qué en algunos pastizales está presente y en otros no. Entonces, bueno, estamos tratando de buscar eso, porque si es un tema de alimentación, si es un tema de pastos, trabajamos con botánicos, trabajamos con entomólogos. Bueno, estamos haciendo un trabajo que de a poquito le estamos tratando de buscar distintos lugares. También la buscamos en La Pampa, porque bueno, antiguamente habitaba zona limítrofe con La Pampa. Nosotros acá estamos a 40 kilómetros nada más de límite con la provincia de La Pampa y sabemos que hay poblaciones en La Pampa, así que bueno, estamos constantemente con fotógrafos y naturalistas de La Pampa para ver si la encuentran. Entonces bueno, estamos tratando todo el tiempo de ir relevando toda la zona de la eólica, ¿no? Y bueno, ya el primer objetivo creo que está cumplido, que bueno, que por lo menos fue el refugio de vida silvestre que en el campo de Cristóbal. Pero bueno, la idea es seguir sumando lugares donde la eólica esté protegida, ¿no? Porque bueno, el día de mañana los campos privados pueden pasar de campos ganaderos, si bien la eólica comparte con el ganado los pastizales y no hay problema, tranquilamente ese campo mañana puede ser vendido, puede ser transformado en agricultura y automáticamente cuando el campo se transforma en un campo de cultivo, la eólica pampeana desaparece. Así que tenemos que concentrar más esfuerzos en conservar estos pastizales naturales. Así que estamos abocados más que nada a eso con todo el grupo, ¿no? Que como les decía recién, que trabajamos en el grupo de Salvemos la Eólica. Bueno, Naturalistas nace como una idea de estar conectados entre todos nosotros que somos naturalistas y a la vez conocernos. Pues si hay algo que noté justamente es que muchos naturalistas no se conocen entre ustedes, entre nosotros, no nos conocemos. Algunos conocemos, otros no. Entonces, bueno, un poco la idea era el canal decir, bueno, ¿por qué no entrevistamos a los naturalistas y decimos que nos cuenten cómo empezaron, cuáles son sus proyectos, qué hacen?
Pues no, todos los naturalistas hacen lo mismo. Hay naturalistas que se dedican a las plantas, hay naturalistas que se dedican a la conservación, hay otros que se dedican a la fotografía, hay otros que se dedican... Todos somos naturalistas en fondo, no importa desde que sea un guardaparque hasta un biólogo, en alguna etapa fue naturalista. Pero básicamente el canal naturalista, que es por YouTube, es un canal de YouTube, si lo ponen naturalistas en el canal de YouTube van a ver que aparece, es básicamente contactar a todos aquellos naturalistas que aman la naturaleza y se les nota porque les brota por los poros cuando hablan, y bueno, que cuenten un poco su experiencia de cómo empezaron, qué proyectos hacen, cómo ven la situación del ambiente o de la conservación en la actualidad, o sus investigaciones, o cómo ven esto de que la tecnología como aportó un montón de datos que antes no teníamos, el tema de las plataformas, que es algo nuevo, que mucha gente lo usa. Pero un poco el canal es eso, es simplemente entrevistar. Yo me puse en el rol al revés, me puse en el papel, en el rol de entrevistador, y consultarles y preguntarles un poco la historia de cada uno. Pero básicamente el canal es para que se conozcan entre ustedes, pues no todos los naturalistas se conocen a los otros, y bueno, un poco es, como decía eso, es que nos conozcamos entre todos, y entre todos podamos defender mejor la naturaleza del bombardeo constante que tiene, de su depredación de distintas formas. Entonces, bueno, están desde aquellos que están por ahí en el activismo, que está bien que lo hagan, que lo ven de su manera, que lo hacen, hasta aquellos que hacen conservación, o no, o los que hacen investigación, o los que hacen fotografía, o que a través de su fotografía enseñan, educan, educadores, maestras, docentes, biólogos, guardaparques. Como les dije hace un rato, todos son naturalistas. Entonces el interés del canal es que estos naturalistas que están desparramados por todo el territorio sean conocidos por los demás. Entonces, bueno, la invitación es a que entren a YouTube, tecleen naturalistas, y bueno, ahí van a encontrar el listado de todos los naturalistas que le vamos haciendo en entrevistas, que más o menos cada 15 días sale una entrevista a un naturalista distinto de nuestro país. Bueno, otra de las cosas que me gusta hacer, aparte de las aves, que como verán es lo que más por ahí me llama la atención de todo el grupo de vertebrados, las aves es la que más siempre me atrajo, porque bueno, lo que más aprendí de chico, pero bueno, no por eso desatiendo, y me gusta reptiles, batracios, peces, mamíferos, bueno, mamíferos mucho más todavía por el tema de helio. Todo este grupo, junto con lo que menos importancia le doy, o bolilla le doy, que es a la botánica y a las plantas, que es lo que menos sé, que me ayudan muchos colegas, por suerte, amigos botánicos y naturalistas que saben de plantas, que siempre me están dando la mano y que los estoy molestando, es la parte de la conservación, algo fundamental. No podemos conservar algo que no se conoce, por eso hago investigación, pero tampoco se puede hacer investigación y no hacer conservación. Yo siempre digo lo mismo. Uno puede investigar a fondo, como les expliqué recién en la lógica, lo del lechuzón de campo, pero necesitamos proteger sus ambientes. Entonces, por eso es que todo el día a día peleo por el tema de la conservación. En mi pequeño territorio, que es en este momento, que es el partido de Puan, como les decía hace un rato, hay una reserva creada, que es la reserva de la isla de Puan, y tuve la suerte de que llegué acá a Bordenave, que bueno, el municipio en su gestión anterior tomara lo que yo le explicaba, o lo que les contaba, me ponía en contacto con la dirección de turismo y le podía decir que, bueno, que era interesante hacer visitas guiadas, salir a observación de aves, encuentros de observadores, bueno, todo eso se pudo hacer. Y bueno, y acá en mi pueblo, Bordenave, hay un pequeño lugar que son 5 hectáreas, que bueno, estaban abandonadas porque en la inundación grande del 2000, y primero la del 2000 y después la del 2017, se inundó. Entonces es una zona baja, que no hay viviendas, hubo viviendas al principio del 20, del 30, que había un barrio ahí que desapareció bajo el agua después, y bueno, quedó como una zona que se tiraba basura muy cerca del pueblo, está dentro del ejido del pueblo,
Entonces, bueno, lo primero que empecé a hacer era, yo iba a mirar aves ahí, a sacar fotos. Entonces, bueno, un poco hablé con la delegada que estaba en ese momento y le dije, bueno, lo primero que se me ocurrió es decir, ¿por qué no podemos poner unos carteles para que la gente no tire basura, a ver si los chicos pueden levantar basura? Porque yo siempre iba con una bolsa, juntaba la basura que tiraba la gente y la traía para la calle de afuera, y los chicos, le avisaba a los chicos que recolectan la basura, porque acá nos conocemos todos, es un pueblo chico. Entonces, bueno, ellos juntaban la basura y yo mantenía esa zona limpia de basura, de plástico principalmente, más que nada para que las aves que nidificaran y demás no se encontraran con los plásticos tirados. Hasta que, bueno, se me ocurrió, digo, bueno, voy a investigar a ver los orígenes de estas tierras. Y, bueno, eran tierras fiscales que pertenecían a Hidráulica. Entonces, bueno, hablé con los concejales, hablé con la delegada en ese momento, a ver si podíamos hacer una pequeña reserva educativa. Así que, bueno, en el año 2017 se consigue que a través de una ordenanza se cree la Reserva Educativa Municipal Bajo de Guardenal. Es la segunda área protegida que tiene el municipio, junto con la isla de Juan, pero es una reserva de 5 hectáreas, que, bueno, es más que nada educativa. Tiene una laguna en épocas de inundación, ahora está totalmente seca, tiene un pastizal, pero bueno, en su pastizal hay doradito oliváceo, tachuri canela, muchas especies interesantes para muchos fotógrafos. Hay una población estable de loicas comunes, bueno, cada tanto aparecen, bueno, hay chiflones, está el tahuató, se pueden ver entre 30 y 40 especies en un rato, a pesar de ser una reserva muy chiquita. Ni hablar, si hay agua, podemos llegar a más de 60 especies, porque sí, ahí se multiplica mucho más pues acuáticas. Pero bueno, la verdad que es un logro de tantos años de estar en este tema de conservación, pero bueno, seguimos con la idea de seguir conservando. Tenemos proyectado querer hacer una reserva también en el vecino pueblo de Regueira, que limita con Adolfo Alsina. Acá hay muchas vías abandonadas que nosotros queremos hacerlos como corredores biológicos. Incluso tenemos una vía que es la abandonada, que es la que va de Villa Isa a Bahía Blanca, que lo queremos hacer como corredor biológico para la loica pampeana, porque la loica nidifica en esa vía abandonada. Pero bueno, esto es una cuestión de todos los días, de día a día, de ir a dar charlas a las escuelas, a los jardines, de difundir, de hablar como estamos hablando ahora. Y bueno, es gracias a que estemos conectados entre todos. Yo siempre les digo a todos, lo importante que nos dio la tecnología de que podamos estar conectados todos todo el tiempo. Y eso creo que es importantísimo. Y que nos tenemos que ayudar entre todos. No importa si sos doctor, si sos licenciado, si sos técnico, si sos naturalista, si sos autodidacta, no importa. Todos tenemos que trabajar para el mismo fin, que es conservar nuestro planeta, nuestra flora, nuestra fauna, nuestros ambientes, y eso se hace entre todos. Trabajemos entre todos, cada uno aportando su granito de arena. Desde Hernán, que está desde el otro lado, en este momento filmando con la cámara, y que se tomó el trabajo y que le agradezco enormemente que haya venido a hacer esta entrevista, a todos aquellos que día a día me escriben, que me mandan un mail, o me escriben por Facebook o por Instagram, o me mandan una foto, no importa, aunque, como siempre le digo, aunque sea la primera vez que sacan una foto y no saben qué es, mándenmela. Sean humildes, aprendan a reconocer, abran el juego a todos, a los que recién empiezan. No porque recién empiece y si sacó una foto con un celular no sirve, todo sirve. Sirve para conservar, sirve para enseñar, para que todos aprendamos que la tierra única que tenemos es que todos tenemos que aprender a conservarla. Es importantísimo la educación ambiental, pero la educación ambiental no solamente en las escuelas, sino la que hacemos nosotros por fuera, como lo estamos haciendo ahora, es fundamental. Y creo que la única manera es que lo hagamos entre todos. Y cuando más conectados estemos, mejor. Así que yo les agradezco enormemente. Ustedes que están del otro lado, que en este momento me están escuchando y que me están viendo, es pedirles simplemente eso, que tratemos de estar todos juntos y que busquemos de que este planeta, por lo menos para nuestros hijos o para nuestros nietos, esté un poco mejor de lo que esté ahora. Gracias.